Qué gusto poder encontrarnos nuevamente en tu local, un especial de la superintendencia más cerca de usted. Quiero saludar a Pablo Mecklenburg, director regional de la Superintendencia de Educación. Eso olvidé decirlo, por la Superintendencia de Educación más cerca de usted. ¿Cómo está, Pablo? Muy bien, muchas gracias. Aquí preparándonos para este programa de nuevo. Así es, hoy día vamos a hablar de la mediación y seguramente usted pensará que esto es sobre parejas, sobre situaciones conflictivas entre matrimonios. No, vamos a hablar precisamente en los establecimientos educacionales y de qué manera la Superintendencia de Educación se hace cargo de aquellos temas. Vamos a hablar del mediador, pero no sin antes saludar a Hugo Díaz. Hugo es el encargado de la Unidad de Promoción y Resguardo de los Derechos Educacionales. Hugo, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Hay que decir, yo me imagino, director, que Hugo es el que lleva una gran responsabilidad y acción en este tipo de situaciones. Bueno, Hugo y su equipo son los encargados de recibir en la primera línea, como decimos nosotros, a todos aquellos papás, mamás, estudiantes, actores de la comunidad educativa que sienten que se les vulneró algún derecho y por lo tanto tienen un trabajo muy duro, porque es un trabajo de contención, de acogida y después de investigación y de tratar de encontrarle solución al problema, digamos. ¿Qué es la mediación? ¿Cuándo opera? ¿Tiene costo? De momento no, pero en algún tiempo más sí. Vamos a conversar entonces de este tema junto a Hugo Díaz, como ya hemos presentado, y también el director regional de la Superintendencia de Valparaíso de Educación, Pablo Mecklenburg. Vamos a ir inmediatamente con la nota que, por cierto, nos ayuda también a entender más este concepto que en la práctica lo que hace es generar un abonamiento y una mejor relación entre, y además si se acepta o no. Mire, de todo aquello vamos a conversar, pero primero les quiero mostrar un caso real de mediación. Veamos la nota. Dentro de las comunidades educativas, en las relaciones entre sus integrantes, sean estudiantes, profesores, directivos, docentes, paradocentes, padres o apoderados, muchas veces se generan conflictos o malos entendidos que perjudican la convivencia dentro del establecimiento. Para estas instancias comunes dentro de los recintos educacionales, la Superintendencia de Educación está fortaleciendo el llamado proceso de mediación para resolver estos conflictos a través del diálogo. La idea es sentar a las partes involucradas a conversar para que se llegue a un acuerdo en pos de volver a tener una buena convivencia. La mediación es una instancia que en este caso la está estableciendo la Superintendencia de Educación como una manera de resolver conflictos, una manera alternativa de resolver conflictos donde se eliminan los procesos de fiscalización y algún proceso sancionatorio, y la idea es conversar, sentar a las partes, conversar y llegar a alguna solución colaborativa. Esta modalidad consiste en que un tercero, ajeno al conflicto, ayuda a que las partes lleguen a un acuerdo sin establecer sanciones ni culpables, sino buscando restablecer la relación y la sana convivencia. Muchas veces en los colegios nos vemos en una suerte de que pareciera que no hacemos ninguna cosa frente a lo que los papás nos plantean, pero tenemos muchos protocolos que sí activamos. Y en ese aspecto es importante que los padres también lo conozcan y vean cómo vamos haciendo el proceso. En relación a este momento vivido, creo que fue muy bien llevado, eso se agradece. Fue expedito, claro, transparente y se logra un acuerdo. La mediación puede ser solicitada por cualquier integrante de la comunidad educativa en la oficina regional de la Superintendencia de Educación de Valparaíso. Para seguir el proceso de mediación, ambas partes deben estar de acuerdo de forma voluntaria en realizarlo, proceso que es totalmente gratuito, financiado por la institución. Fue agradable, expedito, rápido para el tiempo en que yo vine a presentar mi solicitud. La mediación es la instancia que pretende, más allá de la sanción, solucionar los problemas de las comunidades escolares mediante el diálogo para ayudar a la sana convivencia, al buen trato y el desarrollo personal de los estudiantes, que sirva al establecimiento de ejemplo para replicar en los conflictos de convivencia que se puedan presentar a un futuro en sus aulas. Sepa cómo se puede acceder a un proceso de mediación y cómo ayuda a solucionar los conflictos de ámbito escolar en un nuevo capítulo especial de Tu Voz Local, Superintendencia más cerca. Bueno, ese era un caso real de mediación en nuestra región. Estuvimos actualizando con Hugo Díaz, director, algunas cifras, datos. Estamos, yo no sé si esto es bueno o es malo, Hugo, rankeando, estamos en el 94
en orden de medición, ya esos, ¿en qué porcentaje, a qué porcentaje nos estamos refiriendo en el contexto nacional? Porque esta es la región de Valparaíso que se mide con 94 casos a la fecha. Y lo otro, había una aclaración que hay que efectuar porque cuando esta normativa se lanza, se establece que posterior a la implementación, si en un primer momento iba a ser sin costo esta mediación, luego sí se iban a establecer algunos valores. Sí. Bueno, referido a la primera pregunta, efectivamente nosotros representamos a nivel país cerca del 30% de todos aquellos casos que han instado por mediación. Y que es sumamente positivo porque en el fondo tiene que ver cómo las escuelas, los padres y apoderados son capaces de dialogar y buscar en conjunto una solución a un problema que tienen, no a través de la confrontación o del choque, sino a través del diálogo enmarcado en el respeto. ¿Ya? Y ante eso para nosotros esa es una cifra positiva porque además no solamente buscamos soluciones reales, sino que también ayudamos a instalar ciertas capacidades en los equipos directivos que participan en la mediación, porque aprenden de esto y los apoderados también aprenden. Respecto al otro punto sobre el tema de los costos de la mediación, la superintendencia, entendiendo que este es un proceso bastante caro para poder solventar por parte de las personas, anualmente lo que hace es darle carácter de gratuidad. Porque esto tendría que significar, si no es así, que tanto el establecimiento como el ciudadano que pide la mediación tuviesen que costear este proceso. Y eso es inviable, digamos, a veces para las realidades que nosotros atendemos. Director, ¿este mediador quién es? ¿Es una figura que está que se genera al interior del establecimiento o es que coloca la superintendencia? No, son externos al establecimiento. Hoy día estamos trabajando con una mixtura, con un registro de mediadores oficiales, formados como mediadores, certificados como mediadores, muchos de ellos además ejercen funciones de mediación en tribunales familia y otros. Y desde el mes de octubre a la fecha nosotros incorporamos una profesional que tiene las mismas características de formación. ¿De tarea exclusiva para esta? De tarea exclusiva para mediar. Y por eso nosotros hemos puesto, y en esto con Hugo nos pusimos bien de acuerdo, en que vimos que habría la posibilidad de optar con mucha fuerza por la mediación y decidimos empujarla en la región. A nosotros nos interesa que los conflictos se resuelvan, más que se sancionen. Porque claro, la sanción es una herramienta cuando hay una vulneración de un derecho o un incumplimiento de una norma, pero no resuelve necesariamente el conflicto. Director, el antes y el después, ¿cómo era antes? Bueno, la mediación ha existido permanentemente, pero los números eran bastante más bajos. Y la mayoría de los casos pasaban a fiscalización y a sanción. Y eso está bien cuando corresponde, cuando es necesario, cuando no hay voluntad de las partes, pero insisto, la sanción es una reprimenda al establecimiento, pero el conflicto entre los actores de la comunidad educativa no se resuelve. Perdón, ¿la estadística o el dato, finalmente el número era menor porque también había un menor número de conflictos? No. ¿O es porque se ha ido tomando mayor conciencia? No, porque hemos tomado la decisión estratégica de promover la mediación como herramienta de solución de conflictos porque nos interesa generar ambientes escolares saludables, sanos, respetuosos, y para eso hay que resolver los conflictos, porque esos ambientes escolares de esas características van a generar mejores condiciones para el aprendizaje. Por eso el foco en la mediación. Y por eso nuestra alegría con Hugo y con el equipo de esos números tan altos, de ser la región que más mediación en el país ha hecho, pero además, si mal no recuerdo, y Hugo me corregirá, estamos cerca del 80% de los casos con solución positiva, exitoso. Con acuerdo entre las partes, por lo tanto con una herida sanada. Y eso es lo que a nosotros nos interesa. Hugo, cuando hablamos de las partes, ¿quiénes son las partes? ¿Quién es el que se solicita una mediación, se denuncia una situación a la superintendencia? ¿Cómo opera el sistema? Bueno, la orientación tiene que ver principalmente con un conflicto entre la familia y el establecimiento educacional. Ahora, eso es bastante amplio, para hacerlo más concreto, tiene que ver con una situación centrada en lo relacional, en cómo, por ejemplo, un padre o madre percibe que a lo mejor su hijo está siendo maltratado en la escuela y no se han dado las soluciones, o tiene un sentimiento de inseguridad porque no se han aplicado los mecanismos, o existe alguna otra problemática en que muchas veces son de carácter cualitativo y no se resuelven a través de la documentación, sino a través del establecimiento de acuerdos. Entonces ahí opera la figura desde que el apoderado principalmente es quien pide la mediación. Quiero dar otro dato que, sumando a lo que decía don Pablo, es que estadísticamente los casos que llegan a acuerdo en mediación, ya sea en familia, en otro ámbito, no supera el 20%.
Los datos que manejamos nosotros, pese a que son menores, incipientes, estamos alrededor del 80%. Por lo tanto, en educación algo pasa en que sí se pueden lograr acuerdos entre la familia y el establecimiento. Y eso es positivo porque contribuye a buscar soluciones, que es lo que afecta de repente a un papá o mamá y que pide esto como posibilidad para buscar acuerdos. Director. Ahora, la mamá, el papá, y aquí un pequeño matiz respecto a lo que nos presenta Hugo, no es que la mamá o el papá tenga que discernir si esto es fiscalización o mediación. Finalmente, el papá o la mamá lo que tienen que hacer es presentar ante la superintendencia su problema, su denuncia, su reclamo, su duda, su inquietud. Y en el diálogo con nuestros equipos vamos a discernir si es mediación o no es mediación. ¿Por qué? Si lo que está presentando el papá es claramente una vulneración de norma por parte del establecimiento, ahí no hay mediación posible. O sea, si hay una norma vulnerada, lo que hay que hacer es reponer el imperio de la ley, por decirlo de alguna manera, y que la norma se respete y el establecimiento se sanciona. Por eso Hugo dice en el plano relacional, entre las personas, entre los actores y la comunidad educativa. Ahora, hay un proceso importante y voy a preguntarlo al revés. ¿Qué pasa si estos dos actores no se colocan de acuerdo? Porque entiendo que hay un ofrecimiento de aceptar la mediación, Hugo. Sí, la mediación como principio siempre es de carácter voluntario. Y este es un trabajo que tenemos como desafío en la región de enseñar, estamos en ámbito educativo, de enseñar a la comunidad educativa, ya sea padre, madre, apoderado, y a los establecimientos, a cómo ver este espacio, este mecanismo para buscar acuerdos y que finalmente estos conflictos no se traduzcan en temas más negativos hacia el sistema, porque cuando no se soluciona un conflicto, este finalmente termina traduciéndose en una vulneración de derechos. Y eso obviamente para el sistema implica que se actúe bajo otras lógicas que son más de carácter punitivo, cuando muchas veces las soluciones están dentro de la comunidad. Entonces obviamente ahí tenemos que tener y tenemos el desafío de estar permanentemente en diálogo con las comunidades, ya sean los equipos directivos, los apoderados, los estudiantes, de cuál es esta herramienta que nosotros la vemos como una oportunidad para el sistema. Bueno, el director ya lo señaló en un comienzo, este 30% que nos ajustaba Hugo Díaz, que equivale a 94 casos de mediación, hay un 80% de éxito. Eso quiere decir entonces que sí hay una buena predisposición. Pero además, como bien lo decían nuestros abuelos, y la sabiduría popular siempre lo ha dicho, hablando se arreglan las cosas. Y por lo tanto, aquí lo que necesitamos son comunidades que conversen y dialoguen sobre sus conflictos. Y lo que hace el mediador es facilitar esa conversación. Porque claro, cuando hay dos personas que tienen un conflicto hay tensión, muchas veces hay defensa de la mirada propia y la presencia de un mediador como animador de una conversación neutral, externo, de afuera del colegio, efectivamente facilita y se logra el acuerdo. Si no hay acuerdo, y aquí también tranquilidad para los que nos están viendo, si no hay acuerdo, no es que no pasó nada. Nosotros vamos a tomar el caso, igual lo vamos a pasar a la unidad de fiscalización y vamos a ir por el lado de la investigación respecto al cumplimiento de las normas. Pero claramente es mucho mejor para un profesor y un papá que conviven en torno al niño, uno como docente y el otro como apoderado, es mucho mejor resolver su conflicto y continuar en una relación sana a que el colegio sea sancionado por una acción o omisión del profesor, el conflicto quede ahí y tengan que seguir encontrándose todos los días, todos los años de manera permanente. Y para el alumno es el peor de los mundos, porque efectivamente los niños perciben la tensión que hay a veces entre la escuela y la casa, y ellos están al centro tratando de aprender, y por lo tanto están en condiciones difíciles para poder hacer ese ejercicio. Bueno, a propósito de lo mismo que nos comenta el director regional Pablo Mecklenburg, de esta relación tensa que finalmente el que termina de acusar este golpe, entre comillas, ¿no es verdad?, es el alumno o la alumna. Lo que sí hay que hacer un llamado, yo me imagino, a hacer conciencia y dejar atrás los temores, porque yo me imagino que antes de esta normativa los temores eran muchísimos, ¿no, Hugo? Sí, bueno, detrás de toda denuncia o reclamo lo entendemos siempre que hay un conflicto que no ha sido resuelto. Y muchas veces los temores tienen que ver con el resguardar la integridad física o psicológica del estudiante. Si ahí está, es un principio jurídico que hay de fondo y que nosotros tenemos que cuidar, un bien jurídico. Y muchas veces esos temores se traducen en decir, bueno, si hago el reclamo a mi hijo, no sé, va a haber represalias contra mi hijo, después le van a tomar mala, después no sé si voy a poder relacionarme bien con el director o me van a cambiar como apoderado. Bueno, lo que hacemos nosotros es un trabajo de premediación también como equipo, en donde hablamos con la escuela, le explicamos
notamos que hay una disposición de la familia a buscar acuerdos. Ya ahí cambia el panorama. O sea, ya no ven como un enemigo que está acusando a una institución una vulneración, sino que está buscando pedir colaboración para una solución que afecta a alguien, en este caso un estudiante o un padre. Y ahí nosotros vamos trabajando digamos, a veces estos temores, estas tensiones que existen para disminuir esta ansiedad y obviamente cuando se enfrentan al espacio del diálogo cambia, porque ahí nuestra mediadora obviamente deja claro qué cosas pues, se pueden decir, todo se enmarca en un espacio de respeto y de confidencialidad y eso es súper importante que lo sepan quienes nos ven, porque lo que se dice y se habla y se acuerda en el espacio de mediación queda ahí. No puede externalizarse ni difundirse. Y eso es súper bueno, resguarda el espacio. Confidencialidad. Además, disculpa Carlos, sí. Agregar que nosotros hicimos un compromiso básico en esta gestión como superintendencia de la región. Es que íbamos a cumplir con nuestro rol de fiscalizador, de ser los malos de la película, cuando nos toca ser los malos de la película con aquellos que hacen mal la pega, pero dijimos que íbamos a acompañar y a entregarle herramientas a las escuelas para poder superar y mejorar en sus procesos. Esto es nítidamente eso. Esta es la otra cara. Esta es la superintendencia que acompaña, que pone herramientas de las cuales resuelve problemas, pero también la escuela aprende a resolverlo de manera permanente. Y por lo tanto, esperamos que en un futuro, frente a conflictos entre un profesor y un alumno, pueda haber incluso mecanismos, dispositivos internos de la escuela aprendiendo de esta mediación para poder resolver los conflictos que tiene. Sí, precisamente iba a ir a aquello, porque una cosa es el dato, la estadística, y en donde la Superintendencia de Educación debe mediar, y lo otro es un aprendizaje que se da al interior para no llegar a aquella instancia. Yo imagino que estos 94 casos, Hugo, no representan a 94 establecimientos, ¿o sí? Porque los establecimientos de la región son muchos más, sí, son miles. Son 1.200 y algo establecimientos de la región. A la fecha llevamos casi 1.200 denuncias, ¿ya? Y si uno compara estos 94 casos, cuantitativamente no calza un poco. Correcto. Pero a futuro, ¿a dónde va esto? En que efectivamente de esta totalidad de universos de denuncias y mediaciones, yo creo que un porcentaje mucho mayor al que hoy día existe se va a resolver a través de la mediación. Yo creo que vamos a llegar entre un 40 y 60, esa digamos, es la aspiración, ¿ya? Porque hay que considerar que cerca del 60% de las denuncias que ingresan a la Superintendencia de Educación son temas de convivencia escolar, son temas relacionales, por lo tanto son potenciales casos a trabajar a través de la mediación y que no siempre se resuelven con una sanción. Pablo Y en paralelo, sí, disculpa, porque sí. Nosotros no solo estamos ejerciendo esta acción directa, la región tiene ya una larga tradición de trabajo en recoger buenas prácticas de convivencia escolar, de ponerla a disposición de las escuelas. ¿Puedo adelantarme una pregunta que iba a hacer? Porque precisamente va por allá. ¿Qué tan importante, Pablo Mecklenburg es un hombre que ha estado vinculado con la educación durante mucho tiempo? Él fue Seremi de Educación y naturalmente tuvo un vínculo mucho más directo con los establecimientos educacionales, con DAEM, con corporaciones municipales. ¿Qué tan importante es aquello hoy día en la calidad de superintendente o director regional? Bueno, ha sido gravitante, o sea, permitió una relación muy directa, muy franca, conociendo mucho el sistema. El propio enganche con el trabajo con los equipos. Los equipos rápidamente se dieron cuenta que yo cuando llegué dije voy a meterme en el engranaje que existe, no vengo a poner un engranaje nuevo. Y claramente conociendo el sistema era fácil hacerlo. Pero lo que te decía, nosotros queremos que lo que se está haciendo bien en un lugar lo conozcan todos, que esté a disposición de todos. Y insisto en una premisa, mejor convivencia escolar, mejor resultado educativo. En relación directa uno a uno. El clima organizacional de una escuela incide directamente en los resultados educativos de niños y niñas. ¿Cómo se hace esto de tener la posibilidad de replicar en otro establecimiento? Estamos levantando experiencias, estamos terminando la edición de un segundo libro. Un segundo libro de experiencias relevantes de la región. Yo creo que la superintendencia a nivel nacional también viene en un esfuerzo en esta dirección. Vamos a recoger experiencias por todos lados para poder comunicarlas, porque efectivamente las respuestas están en todos lados también. Hay escuelas en la región que tienen mecanismos maravillosos para resolver sus conflictos y que funcionan, los tienen instalados y los desarrollan y funcionan espectacularmente. Y hay otras que no saben cómo hacerlo. Nosotros los acompañamos, pero también nos puede acompañar un par, conociendo esa experiencia, adaptándola
apropiándose de ellas para resolver los conflictos en su propia escuela. Ahora, tienen que sumarse y subirse al carro simplemente porque es la normativa. Es decir, aquí puede que difícilmente va a existir algún establecimiento que diga yo con esto no quiero nada. No puede. No puede. No puede. No puede porque es un requisito básico de funcionamiento, es un requisito normativo, como tú bien lo dices, y por lo tanto nadie podría decir nos oponemos a trabajar en convivencia escolar. ¿Ustedes hacen seguimiento, Hugo? Yo no lo sé y lo pregunto aquí sin haberlo consultado antes. De cuál es la sensación con la que quedan los chicos, los estudiantes, porque una cosa son la relación esta que de pronto puede ser hasta tortuosa entre los padres y apoderados o quien representa al chico en el establecimiento y el colegio, pero otra cosa son los hijos, las hijas, los pupilos. Bueno, antes le llamábamos así, yo no sé, hoy día ¿no se llaman así ya? Sí, puede ser. Todavía. Un poquito de modé, pero... Voy a revisar mi carnet. Hugo, ¿cómo quedan los chicos finalmente después de toda esta cosa tensa? Bueno, mire, nuestro principal sujeto, digamos, de protección son los estudiantes. O sea, en general, el sistema educacional gira en torno al estudiante, es el núcleo. Por lo tanto, todo nuestro accionar, cuando en el fondo una mediadora está frente a un proceso en el cual hay disparidad de, no sé, de intereses, ¿ya? De necesidades, siempre se vela por el resguardo del estudiante. Esa es una premisa que nosotros trabajamos en todo el proceso, ¿ya? Por lo tanto, los acuerdos siempre van a estar en beneficio del alumno y es un tema a considerar por parte de la familia, ¿ya? Segundo, la superintendencia tiene dos mecanismos. Uno es que anualmente va evaluando el proceso de atención ciudadana, ya sea, tiene un mecanismo de que al ciudadano cada vez que se cierra un caso le llega un correo electrónico diciendo qué opina del proceso, qué seguridad siente, y después nos van dando hay un feedback en hay esta un cosa. feedback. Y lo otro que nosotros regionalmente, como son solamente 2 regiones en Chile que tienen instalado este proceso de mediación, y también quiero relevarlo a nivel latinoamericano, o sea, Chile y Argentina son los únicos países, a lo menos que yo conozco, que tienen por ley instalado el proceso de mediación dentro del ámbito público, ¿ya? Y nosotros vamos a hacer seguimiento de algunos casos de mediación que nos parece interesante seguir para ver cómo ha funcionado esto y cómo ha repercutido después del proceso mismo que realizamos. Director, ¿estamos hablando de una especie de regiones piloto? ¿O más que ello? Sí, regiones piloto, pero piloto en el sentido de anticipación de instalación de una política. No piloto en el sentido de prueba. Correcto. Porque se utiliza... No. Anticipación de una política, está en la ley, pero más que la ley está en la voluntad de los actores del sistema educacional. Y si tú le preguntas a los directores, le preguntas a los profesores, los que lo conocen, valoran el instrumento como una herramienta pedagógica potente que se pone al servicio del proceso educativo. Y es por eso, y retomando lo que conversábamos al principio, es que recordarle a las familias y a los establecimientos educacionales, este proceso de mediación que tiene altos costos de implementación es gratuito para los actores del colegio y para la familia, o sea, no tiene costos para ellos. Ok, si en un comienzo se pensó de una forma distinta luego en la implementación total, sí se repensó y finalmente se decide que no tenga efectivamente ningún costo para... Mira, para los padres. Una mediación tiene un costo sobre los 250.000, 260.000 pesos, cada mediación. Por lo tanto, entendemos que... ahí el Estado lo asume. El Estado lo asume y que hay familias que no podrían acceder y por lo tanto los papás dirían no me interesa la mediación, no porque no le interese, sino porque no puede financiarla. Esto se está financiando con recursos del presupuesto de la superintendencia. Sí, a propósito de ese seguimiento, de ese feedback, el que quienes estuvieron en el otro lado de la vereda, ¿no es cierto?, puedan finalmente indicar cómo ha estado el proceso post-mediación. Lo importante es, ya como lo decía Hugo, colocando el acento en los chicos, en las chicas, en los estudiantes y en las estudiantes, que esto no vaya a afectar efectivamente el resultado de su proceso de enseñanza-aprendizaje. No. Un dato relevante que tiene que ver con el tema del conflicto. O sea, el conflicto es natural a la naturaleza humana, ¿ya? O sea, es propio de nosotros, por lo tanto siempre va a estar en la escuela. El establecimiento educacional siempre va a tener que enfrentar una situación en la cual le genere cierta incomodidad, un problema relacional. Y ante eso, yo creo que hemos dado un paso bastante grande en la región de nosotros tener como uno de nuestros principios el cautelar el resguardo de los derechos, ¿ya? Por eso existe esta unidad, porque en el fondo lo que queremos es que, por un lado, no solamente decir, bueno, se respeta esta norma porque se dice así o porque está escrito de tal forma, sino ir un poco más allá de cuál es el sentido más profundo del por qué existen los derechos,
¿ya? Y en este caso, el que los estudiantes estén en un espacio que les genere seguridad, en un espacio donde se sientan cómodos, y tenemos claro también de que no está la intención en los adultos de la comunidad educativa después tener otro tipo de acción hacia un niño o niña, porque ellos entienden que están en un proceso de formación. Por lo tanto, nosotros partimos de la base de creer que en la escuela se dan espacios conflictivos, se generan, pero no hay una mala intención detrás de ellos, sino muchas veces no están las capacidades. Bueno, nosotros somos una institución que puede colaborar en este proceso. Sí, importante lo que ha dicho Hugo, podemos colaborar y tienen que colaborar. Ahora, lo conversamos en algunos de los capítulos anteriores, director, en que la superintendencia también cambia su accionar, esa imagen que tenía de, nuevamente comillas, cuco, ¿no es cierto?, del terror que llegaba, hoy día cumplen un rol fundamental en el asesoramiento y resolución de este y otros problemas. Absolutamente, porque el objetivo aquí final es mejoramiento del proceso educativo de la escuela. Si para eso tenemos que ser duros e inflexibles, como con aquel colegio de la comuna de Villa Alemana o el de Petorca, que a mediados de año tenía docentes inhabilitados para trabajar con menores, trabajando con menores, no hay duda que vamos a ser duros e inflexibles. O si vamos a ser duros e inflexibles con aquel sostenedor que destina los recursos de la subvención para un fin que no es el escolar, no hay duda que vamos a ser inflexibles. Pero hay otra área en la cual nosotros podemos anticiparnos a que los colegios se equivoquen y podemos acompañarlos, transferirles capacidades, transferirles herramientas, y esta es privilegiada en ese sentido. Estamos ya en los minutos finales. Hugo, contarles nuevamente, ahí está la cámara, a nuestros televidentes que no tengan temor, que no debiera haber ninguna consecuencia para los estudiantes, las y los estudiantes, y que hay un equipo preparado y dispuesto a dar respuestas. Sí, bueno, la invitación es a que vean este procedimiento como una ganancia. Porque acá en la mediación el resultado final es que ambas partes ganan en el proceso porque se llegan a acuerdos. Entonces, invito en este caso, invitamos a todos los establecimientos educacionales que quieran pedir la mediación, porque también un colegio podría pedirla, y también a los padres y apoderados a que sienten que hay una situación que no está resuelta en la escuela, que puedan acercarse a la superintendencia. Nosotros vamos a tener toda la disposición y el compromiso a colaborar en la solución, así que están abiertas las puertas para que puedan pedir la mediación. Y sabemos del trabajo de la unidad de Hugo, es totalmente eficiente, así es que damos fe de aquello. Director, palabra al cierre. Solo recordar, www.supereduc.cl, si tienes dudas, consultas, inquietudes, canalícelas por ahí si es que no está cerca, si no, vaya a nuestra oficina, a las gobernaciones una vez al mes, siga el calendario que está en la gobernación, y recordar, las mediaciones apuntan a solucionar un conflicto, pero además tiene garantía de que son gratuitas tanto para la familia como para el establecimiento educacional. Me queda un minuto. Yo creo que sería muy bueno insistir en qué tipo de mediación, cuál conflicto, por favor. Más simple, no se complique la familia. Cualquiera. O sea, lo que nosotros le decimos a los papás y a la mamá, preséntenos el caso. Muy bien. Nosotros vamos a evaluar, porque si el caso es, insisto, la transgresión de una norma, eso no se media, las normas se cumplen. Pero si el caso es relacional, si hay un conflicto, si el papá siente que el profesor no escucha a su hijo en la sala de clase y que apoya a otro y a su hijo no lo apoya, y el profesor tiene una lectura distinta, y hay un conflicto de relaciones, eso es mediable. Pero no intente la familia discernir cuál es el punto, que lo que la familia haga sea presentar el caso a la superintendencia. Para eso está Hugo, su equipo, en que vamos a calificar y decir, ¿sabe qué? Para solucionar esto que usted nos está diciendo, el mejor camino es la mediación. Nosotros vamos a discernir eso. Muy bien. Hugo Díaz, encargado de la Unidad de Promoción y Resguardo de los Derechos Estudiantiles, nuestro director regional de la Superintendencia de Educación acá en Valparaíso, ha estado con nosotros. Pablo Mecklenburg, muchas gracias una vez más. Y bueno, usted ya lo sabe, sin temor, sin ninguna duda, si tiene alguna situación, bueno, hemos estado informando permanentemente de los vínculos a través, y aquí los hemos reiterado, de cómo usted puede comunicar alguna situación que le pueda parecer que vulnera los derechos de su estudiante, de su hijo o hija. Gracias por habernos acompañado en esta edición especial de Tu Voz Local, donde la Superintendencia de Educación está más cerca de usted. Nos queda todavía un capítulo más, así es que, y otros más, así que le invitamos a que siga con nosotros y que nos sintonice. Muchas gracias.